Hace 3 días desapareció mientras alguien veía uno de mis videos. Me escribió a las 11:47 de la noche diciendo que acababa de escuchar pasos fuera de su casa. Su último mensaje fue: "No puedo más con esto, voy a salir a ver". Desde entonces, nadie sabe dónde está. Su teléfono apareció en medio del bosque a kilómetros de su casa, con mi video todavía reproduciéndose en bucle. Pero esto no es sobre ese caso. Es sobre algo mucho más perturbador que he estado investigando durante los últimos 8 meses. Algo que conecta más de 600,000 desapariciones anuales solo en Estados Unidos y que podría explicar por qué algunas personas simplemente dejan de existir. Todo comenzó cuando recibí un correo de la hermana de Jason Landry. Jason era estudiante de la Universidad Estatal de Texas y el 13 de diciembre de 2020 condujo a casa para las vacaciones. Su auto fue encontrado volcán en una carretera rural en Luling, Texas. Su ropa estaba dispersa por el camino, su mochila intacta, pero Jason había desaparecido. Lo que me heló la sangre fue lo que su hermana me contó. Jason la había llamado 30 minutos antes del accidente diciendo que sentía que algo lo seguía, que las luces en su espejo retrovisor no eran normales. Cuando analizaron su teléfono, encontraron que habían tomado fotos de la nada. Oscuridad en solitario, como si tratara de capturar algo que solo él podía ver. Investigué su caso durante semanas y descubrí algo escalofriante. Jason no es el único. Cada año más de 1,600 personas desaparecen en los parques nacionales de Estados Unidos. Pero aquí viene lo perturbador. Existe un patrón que las autoridades no quieren que sepas. Déjame contarte sobre los 5 patrones que he identificado después de analizar más de 1,000 casos. Primero está la desaparición súbita. 78% de las personas desaparecen en cuestión de segundos, incluso estando con otros. Segundo, la ausencia total de evidencia. 85% no dejan ni un rastro, ni huellas, ni ropa, nada. Tercero, los clústeres geográficos. 65% ocurren en las mismas zonas una y otra vez. Cuarto, el silencio digital. 72% tienen su rastro digital cortado abruptamente. Y quinto, el más inquietante, 58% involucran fallas en el rastreo canino. Pero volvamos a 2025, porque este año algo cambió. En Pia, una pequeña ciudad costera, 6 personas desaparecieron en el lapso de 3 semanas. Todas siguieron el mismo patrón. Salieron de sus casas diciendo que volverían en minutos. Todas fueron vistas por última vez caminando hacia el bosque. Ninguna dejó rastro. Entrevisté a María, la hermana de una de las desaparecidas. Me contó algo que me dejó sin dormir. Su hermana Andrea había estado recibiendo llamadas extrañas durante semanas. Cuando contestaba, solo escuchaba estática, pero Andrea juraba que había voces en esa estática diciéndole que fuera al bosque. La noche que desapareció, Andrea le dijo a María: "Ya no puedo resistirlo más, tengo que ir". Investigué más y encontré que India reporta 780,000 desapariciones al año, México 50,000, Nigeria 6,000. Pero lo que nadie te dice es que entre 1 y 4% nunca se resuelven. Estamos hablando de millones de personas que simplemente dejan de existir. Hace 2 meses decidí investigar personalmente. Viajé a los Grandes Smokies, donde Dennis Martin, un niño de 6 años, desapareció en 1969 mientras jugaba a las escondidas con su familia. El ejército envió boinas verdes. Buscaron durante semanas. Nunca encontraron nada. Pero lo que descubrí en los archivos locales me perturbó profundamente. 3 días después de la desaparición de Denise, un guardaparques reportó haber visto a un hombre salvaje cargando algo envuelto en su hombro. Cuando se acercó, el hombre desapareció en el bosque. La descripción de lo que cargaba coincidía con la ropa de Denise. Este reporte fue clasificado y nunca se hizo público. Pero aquí viene la conexión que me tiene obsesionado. ¿Recuerdas la historia de Carla y el oro maldito que compartí hace meses? Carla me contactó la semana pasada. Me dijo que después de tocar ese oro, ha estado teniendo sueños donde ve personas desapareciendo, pero no son sueños normales.
Son tan vívidos que puede describir detalles que luego aparecen en las noticias. Personas que desaparecerán días después. También está el caso de Emma, la repartidora que escuchó su propia voz en los Apalaches. Emma desapareció hace 2 semanas. Su último mensaje fue algo: me está llamando al bosque, es mi voz, pero no soy yo. Su auto fue encontrado en perfectas condiciones con las llaves puestas y el motor encendido. Investigué los Apalaches específicamente porque ahí ocurre algo único. David Paulides, un exoficial de policía, ha documentado cientos de casos bajo el proyecto desaparecido 411. Identificó que en ciertas áreas las personas desaparecen siguiendo patrones imposibles de explicar con lógica convencional. Uno de esos patrones me heló la sangre. Cuando encuentran restos siempre aparecen en lugares previamente buscados exhaustivamente, como si los hubieran colocado ahí después. A veces la ropa está perfectamente doblada, los zapatos alineados. Ningún animal hace eso, pero lo que realmente me convenció de que hay algo más fue el caso de Bessie y Glenn Hyde. Desaparecieron en 1928 mientras navegaban el río Colorado en el Gran Cañón. Su bote fue encontrado intacto con todas sus pertenencias, como si hubieran sido levantados y simplemente removidos de la existencia. Hace un mes entrevisté a un guardaparques retirado que me pidió mantener su identidad en secreto. Me confesó que existe una base de datos no oficial de desapariciones anómalas, casos que no pueden explicarse y que se mantienen fuera de los informes públicos. Me mostró fotografías de escenas donde las personas desaparecieron. En todas había un detalle inquietante: relojes detenidos a la misma hora 3:17. ¿Recuerdas las llamadas telefónicas de pesadilla de las que hablé? Muchas víctimas de desapariciones reportaron recibir esas llamadas días antes. Llamadas a las 3:17 a.m. donde escuchaban coordenadas. Cuando las investigué, todas llevaban a puntos de desaparición conocidos, pero aquí está el giro que lo cambia todo. Jonathan Hong desapareció en 2023. Meses después, su cuenta de Instagram publicó una foto. Era Jonathan, pero se veía diferente. Detrás de él había otras personas, todas reportadas como desaparecidas en diferentes épocas. La foto fue eliminada en minutos, pero yo la guardé. Analicé la imagen con software forense. Los metadatos mostrados en coordenadas imposibles. Un punto en el Océano Pacífico donde no hay nada. Pero cuando superpuse esas coordenadas con un mapa de anomalías magnéticas, coincidían perfectamente con una zona de distorsión electromagnética. He identificado que Yosemite tiene 25 desapariciones al año con 8 sin resolver. El Gran Cañón 18 con 6 sin resolver. Los Grandes Smokies 32 con 12 sin resolver. Estos números son conservadores. La realidad es mucho peor. La tecnología debería hacer imposible desaparecer. Todos tenemos teléfonos con GPS, cámaras en todas partes, redes sociales documentando cada movimiento. Pero de alguna manera las desapariciones están aumentando. Es como si algo hubiera aprendido a evadir nuestra tecnología. Hace 2 semanas algo me pasó que me hizo replantear todo. Estaba investigando en un bosque donde han desaparecido 3 personas este año. Mi teléfono empezó a comportarse extraño. La brújula giraba sin control. El GPS me mostró en lugares diferentes cada segundo. Entonces lo vi. Había una zona donde el aire se veía diferente, como cuando el calor distorsionaba la visión, pero era de noche y hacía frío. Me acerqué y sentí como si algo tirara de mí. No básicamente, sino como si mi mente quisiera entrar. Grabé todo, pero cuando revisé el video, esa parte estaba corrupta, solo estática. Contacté a físicos que estudian anomalías dimensionales. Me explicaron que teóricamente podrían existir puntos donde el espacio-tiempo es más delgado, donde otras dimensiones se superponen con la nuestra. Suena a ciencia ficción hasta que ves los datos. El 72% de las desapariciones inexplicables ocurren en zonas con anomalías magnéticas documentadas, lugares donde las brújulas fallan, donde los animales se comportan extraños, donde incluso el tiempo parece fluir diferente. Pero lo más aterrador es el factor humano.
Algunas desapariciones parecen selectivas, como si algo eligiera a personas específicas, personas con ciertas características, ciertos patrones de pensamiento, cierta frecuencia energética, si quieres llamarlo así. Nuseiba Hassan desapareció en 2006, pero no fue reportada hasta 9 años después. Cuando investigué, descubrí que durante esos 9 años, su familia recibió mensajes de texto desde su número. Mensajes simples: estoy bien, no me busquen. Pero cuando rastrearon el origen, los mensajes venían de lugares donde no hay cobertura, desde el medio del océano, montañas deshabitadas. Alfred Beilharz tenía 5 años cuando desapareció en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en 1938. Nunca lo encontraron, pero hubo un reporte de un posible avistamiento millas de distancia en un lugar al que un niño de 5 años no podría haber llegado. Solo creó un mapa con todos los puntos de desaparición que investigó. Cuando los conectas, forman un patrón. No es aleatorio. Hay una geometría, una lógica que no podemos comprender completamente, pero está ahí. Si alguna vez sientes que algo te llama a un lugar remoto, si escuchas tu nombre en el bosque, si tu tecnología empieza a fallar sin razón, no lo ignora. Da la vuelta. Vetar. Porque una vez que cruzas cierto punto, no hay garantía de que puedas regresar. El vacío que dejan los desaparecidos es más que físico. Es como si hubieran sido borrados de la realidad misma. Las familias viven en un limbo perpetuo. No pueden hacer duelo porque no hay muerte confirmada. No pueden tener esperanza porque no hay evidencia de vida. Entrevistó a 50 familias. Todas describen el mismo sentimiento, como si su ser querido estuviera en algún lugar cercano pero inalcanzable. Algunos reportan sueños donde los ven en lugares extraños, pidiendo ayuda pero sin poder decir dónde están. La paradoja moderna es que mientras más conectados estamos, más vulnerables nos volvemos. Nuestra dependencia de la tecnología nos hace olvidar los instintos básicos. Ignoramos las señales de peligro porque confiamos en que el GPS nos salvará. Pero ¿qué pasa cuando el GPS te lleva directo a la zona de peligro? Si has llegado hasta aquí, necesito tu ayuda. Estoy compilando una base de datos de desapariciones anómalas. Si conoces casos en tu área, si has experimentado zonas donde la realidad se siente diferente, si has perdido tiempo sin explicación, necesito saberlo. Porque aquí está mi teoría final. Las desapariciones no son aleatorias. Hay un patrón, hay una inteligencia detrás. Y está escalando. 2024 tuvieron más desapariciones inexplicables que cualquier año anterior. 2025 va por el mismo camino. Mañana viajaré a las coordenadas que encontré en los metadatos de la foto de Jonathan Hong. Sé que es peligroso. Sé que podría no volver. Pero necesito respuestas. Si no publico en 72 horas, compartan toda esta información. Y recuerden, no todos los que se pierden quieren ser encontrados. Y no todos los que desaparecen se han ido realmente. Algunos están más cerca de lo que imaginamos. En esos espacios entre espacios. En esos momentos entre momentos. Esperando.